la 2065 no habla de pueblo, habla de población. Los intereses, en ninguna resolución de Naciones Unidas habla de deseos, habla de intereses. Y yo lo expliqué al fundamentar la cláusula transitoria primera, ¿qué se entiende por interés? ¿Qué le parece si le damos lugar a Fernando? Sí, no, quiero con esto redondear de que realmente la autodeterminación que nosotros reconocemos que es un derecho que tiene, es en ciertas condiciones. No se puede autodeterminar a costa de la mutilación de un territorio. La Argentina tiene derecho a autodeterminación. Por supuesto. Evidentemente. Fernando. Bueno, yo he escrito un libro contra cada uno de esos argumentos y me parecería difícil abarcarlos todos, porque son muy amplios. Me parece que son todos argumentos falsos. Y que son relativamente fáciles de demostrar. En primer lugar, yo quiero, en esto sí voy a estar de acuerdo con el senador, expresar mi congoja por lo sucedido hace 30 años y empezar la discusión por ahí. No fue un acontecimiento desgraciado. Lo que pasó hace 30 años no fue un acontecimiento desgraciado. Fue la consecuencia del delirio nacionalista argentino, que mientras un montón de irresponsables vivaban a un dictador borracho y criminal en una plaza, dejaron a cientos y miles de chicos indefensos en Malvinas sin preparación adecuada, sin armamento, sin poderse proteger ni del frío y estacados por el propio Ejército Nacional. Y eso fue aplaudido, lo he escuchado con atención y bastante largo, senador. Y eso fue no solamente responsabilidad de Galtieri, como pretende ahora la señora presidenta. Hubo una sociedad, el 90%, el 80 o el 90% de la sociedad argentina apoyó eso. Y lo digo yo como uno que apoyó de una manera diferente. Yo fui y me anoté como voluntario. Y es un país muy raro porque alguien que se ofrece a defender su país como voluntario en una guerra, en vez de sentir orgullo de eso, lo que yo siento es vergüenza. Porque siento que formé parte de todo un movimiento, de toda una sociedad que dejó solos a esos chicos. En el avión de la dictadura, que fue a Puerto Argentino a poner al gobernador, estaban los representantes de su partido, el Partido Justicialista, del radicalismo, con la excepción de Ilía y de Alfonsín, del radicalismo, del trotskismo, estaban los empresarios, estaba la CGT, estaba toda la Argentina setentista, que ya habían llenado y ensangrentado el país durante todos los 70 con sus batallas. Y que además fueron ahí, perdón, me permite terminar, lo he escuchado muy largo. Sí, está bien. Lo he escuchado muy largo. Entonces, ahí fueron y ahí dejaron a los chicos, indefensos. Entonces, nada de acontecimiento desgraciado. Y he escuchado muy poca condena de la guerra. Lo que ha sido un crimen escandaloso compartido por gran parte de la sociedad nacional. Y eso hay que decirlo. De ahí empecemos. De ahí empieza el homenaje a los soldados. Porque el primer compromiso ante los soldados es no repetir la locura del delirio nacionalista que llevó a esas muertes. Ese es lo primero que tenemos que hacer. Y yo escucho demasiado delirio nacionalista y demasiado argumento torcido para un lado solo, sin contexto histórico y sacado completamente de la realidad. Y me gustaría también decir cuál es la idea central del libro, porque si no, después vamos a entrar más derecho en el tema Malvinas, pero me gustaría cuál es el tema del libro y qué es lo que trato de analizar en el libro. La cuestión Malvinas ha sido el gran elemento de exculpación de los dos grandes partidos, entre comillas, que han gobernado la Argentina desde 1930. El partido militar, es decir, el nacionalismo elitista de las dictaduras, y el partido populista, es decir, el peronismo. Y acá está la foto que muestra el momento, si hubiera un momento para mostrar el inicio de la decadencia argentina, yo creo que es esta foto. Yo no sé si la pueden tomar porque es muy chiquitita. Es la foto del golpe de 6 de septiembre de 1930. Y el auto es el auto que lleva a Uriburu a la Casa Rosada, y al lado de él hay un joven oficial, joven de 35 años, perfectamente formado y consciente de lo que hacía. Se llamaba el Capitán Perón. Entraron en ese auto en 1930 las dos grandes fuerzas que han gobernado casi sin interrupciones este país desde 1930 hasta ahora, con consecuencias que no hace falta describir. Y a mí me gustaría, ya que estuvimos hablando de Frondizi y del petróleo, ver cómo funciona el argumento nacionalista. Vamos a tomar el argumento petrolero, que es un argumento, o sea, era el argumento de Frondizi, uno de los pocos gobiernos que en muchos aspectos no perteneció a esa horrenda tradición de estas dos grandes fuerzas. El petróleo. Hoy, cuando se evoca el tema del petróleo relacionado con Malvinas, volvemos a sentir las mismas voces. Los ingleses se roban el petróleo de Malvinas. Tenemos que defender el petróleo de Malvinas. Mire, la verdad, senador,
que si los ingleses no estuvieran en Malvinas y el petróleo de Malvinas hubiera sido descubierto, que todavía no ha sido descubierto, Malvinas es el 10% de la plataforma continental argentina. Yo creo que el gobierno venga y me explique primero cómo es que nosotros no exploramos el 90% restante y nos preocupamos tanto por ese 10%. Pero vamos a suponer que lo hubiéramos explorado, vamos a suponer que hubiera petróleo. ¿Sabe de quién sería, senador, el petróleo de Malvinas hoy si lo hubieran encontrado? Sería de Repsol y YPF, porque el gobierno del Partido Populista, cuyo presidente era su hermano, con el gobernador de Santa Cruz, que era además el líder de las provincias petroleras argentinas, el doctor Néstor Kirchner, privatizaron todo lo que formaba parte de YPF, se lo dieron a Repsol. Esa es la realidad, y esa es la realidad que se oculta detrás del discurso de la soberanía y de los recursos naturales en Malvinas. Privatizaron con los negocios correspondientes, con el apoyo de Néstor Kirchner. Están los videos de Néstor Kirchner diciendo que la privatización de YPF era fundamental para la soberanía argentina en Santa Cruz. Están los videos. Y está la firma de la señora presidenta de la Nación, que era legisladora provincial, pidiendo un tratamiento urgente en la legislatura de Santa Cruz para el tema del petróleo, para que todo el petróleo argentino fuera de Repsol. Y el problema de la Argentina es el problema del petróleo de las Malvinas. Esto es la realidad de la Argentina. Esto es la realidad del nacionalismo territorial, que cree que la integración de Malvinas es el punto decisivo con respecto al territorio argentino. Fernando. Y tenemos, doctor, no tenemos forma de viajar si no somos ricos y pertenecemos al 5% de la población más rica de la Argentina y nos podemos tomar un avión de aerolíneas camporistas. Si queremos ir desde Buenos Aires hasta Jujuy no podemos llegar, porque los trenes son una vergüenza. ¿Quién los destruyó? El gobierno del Partido Populista en los 90 y todavía no los arreglaron, con Fernando, cosas que saben bien los que murieron en 11 hace pocos meses. Vamos a ir a un corte, pero me parece a mí que lo que dice usted tiene parte de verdad, pero tiene un elemento que yo considero que ha sido el elemento del debate argentino siempre. Hay culpables, hay demonios. Demonizar no es un argumento. Yo querría no demonizar a nadie. Nos hemos equivocado todos muchas veces, pero usted demoniza mucho. Me parece que yo no demonizo nada, demoniza doctor. el 90% de la gente. Sí, es la tradición de Carrió. Son las enseñanzas de Carrió. Carrió ha demonizado a todo el mundo. Mire, yo hablo por mí las mismo, reservas doctor. morales Hablo de por la mí mismo, República, no hablo en nombre de nadie. Por eso saco el 1% y me hago de los responsable votos. de lo que digo. Hemos venido a hablar de Malvinas, usted viene a plantear una cuestión partidaria. No vamos a apartar ninguna cuestión partidaria. Acá no es problema en nacionalismo. Vengo a hablar de cuáles son los ¿Tenemos o no tenemos derechos sobre Malvinas? Honremos a los que han caído por Malvinas, pero con la verdad. En eso estamos con de la acuerdo. verdad. Argentina tiene derechos indiscutibles, los ingleses no tienen derechos. ¿Podemos entrar en y la nosotros, discusión? a los isleños, los vamos a respetar como como respetamos a todos los ciudadanos extranjeros. Ellos son ciudadanos británicos, no son Kelpers, olvídese de Kelpers, son ciudadanos británicos que viven en territorio argentino. Son ciudadanos británicos y como ciudadanos van a tener todos los derechos que tienen los extranjeros en la República Argentina. Pueden elegir su nacionalidad, pueden elegir su religión, pueden ejercer el comercio, pueden casarse, pueden hacer lo que quieran. Lo único que no pueden hacer es decidir una disputa de soberanía entre dos países porque ellos no son parte del conflicto. Ellos son ciudadanos que están evitando ilegítimamente por derivar de un acto de fuerza un territorio que le pertenece legítimamente a la República Argentina. Se puede disentir, estamos todavía en una democracia y se puede disentir con eso. Porque me parece, esto copia casualmente lo que dice el doctor Menem, que fue una parte muy visible del Partido Justicialista en los 90, replica lo mismo que está diciendo hoy el canciller, que lo dice en forma aún más insultante. Población trasplantada. Sí. Digo, a mí me gustaría que el canciller, que es de origen judío, preguntara en la AMIA y en la DAIA para qué se usó el argumento de la población trasplantada en la historia del mundo. Sería bueno que el canciller se acordara de la idea de población trasplantada. Vamos a ir a un corte. Y yo voy a decir una cosa, déjeme decir una cosa. Población trasplantada de origen colonial, que es lo que se le dice, no tienen derecho porque son población trasplantada de origen colonial, fue toda la primera Junta de Gobierno Patrio, 25 de mayo de 1810. ¿Qué era Belgrano? ¿Qué era Moreno?
qué era Saavedra si no eran población trasplantada de origen colonial. Nosotros nos acordamos solamente de las partes que nos convienen. Hablemos de 1833, volvemos la historia a 1833 y vamos en contra de todas las usurpaciones. Porque a mí me parece recordar que después de 1833, la Argentina, el ejército argentino, con mucha más violencia del que se la usó en Malvinas, que prácticamente no lo hubo porque fue un retiro ante amenaza de fuerza, pero fue un retiro, a partir de 1879 la Argentina ocupó la Patagonia completa. Y eso no fue población trasplantada a través de un uso de acto de fuerza. Vamos a renunciar a la Patagonia. El ejército argentino masacró junto con el ejército brasilero el 80% de la población paraguaya. Y la consecuencia de eso es que vastos territorios que están en el norte de nuestro país forman parte hoy de la Argentina. Vamos a devolver Formosa a Paraguay. Entonces, los argumentos... A ver... Una cosa es decir que los ingleses no tienen razón, y los ingleses no tienen razón, pero una cosa es que los ingleses no tengan razón, y otra cosa es que la tengamos nosotros, son dos cosas diferentes. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa, y yo le sugeriría como tema, no de esta discusión, sino de otra, si podemos un día devolverle a la Argentina lo que es de la Argentina. Eso es otro tema. Ya vamos al corte. Bueno, si alguien piensa que Malvinas no interesa... Esto ha sido un desmentido clarísimo, ¿no? Absolutamente. Nos quedan 10 minutos para ustedes dos, ¿no? Entonces yo propongo que hagamos una ascética del tiempo. Hacemos 5 y 5, si les parece. ¿Quiere empezar usted ahora, Fernando? Con mucho gusto. Y usted después, Eduardo. En primer lugar, yo quiero decir esto. Hablo por mí, no hablo en representación de los 17 intelectuales, periodistas, ni hablo en nombre de ningún partido ni de ninguna persona. Digo lo que digo con mi boca y me hago responsable de lo que digo. Yo me he sentido muy herido porque muchos nos han acusado por haber puesto el término autodeterminación. Lo que se ha dicho es, esa es la posición de los ingleses. Trabajan para los ingleses y cosas mucho peores que no voy a repetir. Cipayos, vendepatrias, a sueldo. Digo, este es el documento original. El documento original dice, reclamo justo y pacífico de retirada del Reino Unido y su base militar. ¿Esta es la posición inglesa? A mí me parece que no es la posición inglesa. A mí me parece que esto... es la demostración de que entre soberanía argentina completa y soberanía inglesa hay varias alternativas. Hay un montón de estados que son independientes. Digo, los argumentos argentinos son muy buenos argumentos en contra de la presencia inglesa, y yo estoy de acuerdo. Los ingleses no tienen nada que hacer ahí, es un resto del colonialismo. Y la base militar es una base militar peligrosa para la seguridad argentina. Hay que quitarla y hay que reclamar pacíficamente para que se vayan. Es mi idea. Ahora, ¿eso implica que nosotros vamos a entrar ahí y le vamos a imponer un pasaporte, una bandera y un gobierno a los kelpers, a los quienes habitan ahí? Mis abuelos llegaron acá un siglo después de que llegaran los primeros habitantes. ¿Con qué derecho me creo yo? Y este es un país que se creó justamente por eso, porque una población trasplantada de origen... A mí no me puede causar más gracia los argumentos tendenciosos. Por un lado decimos, estamos en contra del colonialismo, y después decimos, no, pero el virreinato del Río de la Plata, pero como no estamos en contra del colonialismo, el virreinato del Río de la Plata, como nos conviene, es un buen argumento. El colonialismo inglés, inaceptable. A ver, digo, a mí me parece que entre las dos soberanías hay una posibilidad, que es que los kelpers quieran ser un Estado independiente, con soberanía compartida, que fue una cosa que al general Perón le parecía muy bien, ¿no? Ahora parece que uno dice eso y es un traidor a la patria. Podría ser un Estado asociado a la República Argentina, si lo decidieran. Podría ser un Estado asociado al Commonwealth, si lo decidieran. Sin soberanía británica y sin base militar. Ahora digo yo me siento ciudadano de un país creado por su constitución para todos los hombres del mundo, y creado sobre la base de que una población trasplantada de origen colonial, entre cuyos miembros estaban lo que nosotros consideramos los héroes de la patria, decidieron ser una comunidad política y crear un país. Y en función de eso se hicieron muchas cosas, muchas de ellas con la misma violencia, y más violencia de la que se utilizó en Malvinas, para ocupar la Patagonia, para la guerra de Paraguay, etcétera, etcétera. Eso forma parte de la historia no es reversible. Han pasado 8 generaciones de descendientes, muchos de los que están ahí tienen 8 generaciones de descendientes ahí. Entonces a mí no me parece que el argumento de la autodeterminación, que es sobre el argumento sobre el que estuvo fundado este país, la autodeterminación de un grupo que dijo queremos ser una comunidad política y un país, yo no me siento con el derecho de negarle ese derecho a otros. Y digo, para cerrar, a mí me parece... Las razones argentinas son todas buenas razones en contra de la soberanía inglesa. No son buenas razones a favor de la soberanía argentina. Plataforma continental, se dice. Bueno, en la plataforma continental de la Argentina está Uruguay. Vamos a pedir que nos anexen Uruguay también. Uruguay también formó parte del virreinato del Río de la Plata. Vamos a pedir Uruguay también. Digo,
cercanía territorial. Bueno, sí, es cierto, es un buen argumento en contra de los ingleses, pero no a favor nuestro. La distancia entre Cuba y Estados Unidos es la mitad de la distancia entre Malvinas y el continente. ¿A alguien se le ocurre que porque Cuba está en la plataforma continental de Estados Unidos tiene que ser de americana? A mí me parece que es un argumento por lo menos distorsionado. Ahora, el de la soberanía. Fernando, te interrumpo solo para que no se te cierre el tiempo sin... ¿Y cuál sería el aspecto propositivo de esa retirada de los ingleses y encontrar en los isleños un puente que les permita tomarnos como propio? Pablo, los tres argumentos, ¿qué dicen los ingleses para basar su dominio de ese territorio? Los tres argumentos que tienen los ingleses, ¿sabes quién se los regaló? Se los regaló el nacionalismo argentino. El primer argumento que tienen los ingleses es que la Argentina dice, la ONU, esta es otra cosa que me interesa aclarar mucho, porque parece haber un sentido común de que la ONU dice que las Malvinas son argentinas. La ONU no se pronuncia, dice que hay que negociar. Y si dice que hay que negociar es porque no está claro de a quién pertenece. Primera cosa. Segunda cosa, la Argentina dice, nosotros queremos negociar y los ingleses no quieren negociar y no se sientan a la mesa de negociaciones. Tenemos razón en eso. Ahora, ¿quién se sienta a negociar con alguien cuando el otro dice que es innegociable? La cláusula que el senador puso en la Constitución Nacional dice que la soberanía argentina en Malvinas es innegociable. Entonces nosotros pedimos que se negocie algo que a la vez decimos que es innegociable. Ese argumento, que es un buen argumento inglés, ¿quién se lo regaló? El nacionalismo argentino. Segundo argumento, los Kelpers. Los Kelpers tenían una relación estrecha, cercana, antes de la guerra. ¿Qué tuvieron? Un ejército invasor que entre las muchas ridiculeces y crímenes que hicieron hasta tuvo la estupidez de obligarlos a circular con los autos por la derecha. ¿Vos sabías eso? Eso yo soy testigo, y eso sigue hoy. Soy testigo. Cuando yo fui a las Malvinas, lo que más le dolía a los Kelpers era el cambio de mano de la calle, Hasta ese extremo se llegó. Y hoy, cuando el canciller propone como una estrategia razonable bloquear a los Kelpers, le tuvo que salir el canciller Almagro de Uruguay, que no me parece que sea un canciller de la siniestra derecha, ni del común, a decirle, nosotros bloqueos no, estamos en contra del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, no nos vamos a meter en un bloqueo tampoco. La antipatía y la enemistad de los Kelpers tiene mucho que ver con las políticas del nacionalismo argentino. Ahora yo me ubico, digo, las Malvinas están enfrente a Santa Cruz. Vos imaginate la gente ahí mirando lo que pasó en enero en Santa Cruz, que fueron la legislatura, los legisladores disfrazados para entrar ahí, en una provincia. ¿Sabes cuál es la población de Santa Cruz? La densidad poblacional de Santa Cruz es 1/3 de la de Siberia. Te repito. Santa Cruz, la provincia de la presidenta de la Nación, que gobierna Santa Cruz desde hace 20 años y ahora gobierna la Nación, la densidad poblacional es 1/3 de la de Siberia, pero las Malvinas son una cuestión... Segundo argumento... Se va acabando el tiempo. Y el tercer argumento que le regalan, y es un argumento muy bueno, es el de la guerra. Porque fue el delirante nacionalismo argentino el que provocó una guerra criminal con terribles consecuencias para nosotros. No solamente para los que murieron allá, sino para los que mató la indiferencia de los gobiernos y de la sociedad argentina, que fueron tantos los que murieron suicidándose como los que murieron allá. Todo eso lo hizo el nacionalismo. Entonces, el status quo es lo que favorece la posición inglesa. Y si Argentina fuera razonable y de acuerdo a sus mejores principios, que son los principios de libertad y de autodeterminación, dijera, estamos dispuestos a escuchar si los Kelpers quieren ser un territorio independiente, nosotros estamos dispuestos a abrir una negociación de verdad y estamos dispuestos a escucharlos. Yo creo que eso movería el tablero y eso favorecería la posición argentina. Bien. Eduardo. En primer término, yo quiero expresar mi lamento que esto que debería haber sido un debate exclusivamente sobre la cuestión Malvinas, si eso no es una causa justa, haya derivado en algunas expresiones del señor Iglesias que mezcla partidos políticos, mezcla situaciones de gobierno, una especie de embarazo mental que tienen algunos con la década del 90 y cualquier cosa que hablen, la culpa es de la década del 90. Yo lo he escuchado con atención. Pero yo lo solamente a mí, porque yo no defiendo la posición de Iglesias, pero como Mariano matizó recién sobre él, mi opinión, senador, es que Malvinas es un gran disparador. Se puede hablar de Malvinas y debatir sobre Malvinas, pero no en un quirófano haciendo una asepsia sobre el resto. No. Hacerse cargo históricamente de cómo se llegó a Malvinas y de cómo un partido político dominante en la República Argentina tuvo posiciones diversas, me parece que enriquece el debate, no lo perjudica ni lo contamina, independientemente de la forma en que Iglesias debata, ¿no? Perfecto. Bueno, quiero decir que la cláusula transitoria primera, si bien fue un proyecto mío, no lo puse yo.
fue votado por unanimidad por la Convención Constituyente, entre ellos la integrante de su partido, Elisa Carrió, que entusiastamente defendió el tema. Estoy en desacuerdo. Había 19 bloques políticos representados y todos votaron por aclamación. O sea, como no es una cosa de Eduardo Menem. No es una cosa de Eduardo Menem. O sea, yo no veo por qué hay tanto ensañamiento en este tema cuando lo tenemos que tratar en otro nivel, en un nivel de mayor comprensión, precisamente por ese tipo de ataques, ese tipo de agresividad, es que no podemos establecer una política de Estado sobre Malvinas. Este ha sido el propósito de la cláusula constitucional, fijar las bases sobre las cuales se va a edificar una política de Estado que no se hace en un año ni en dos, sino a través de muchos años. Quiero decir también, porque en estos debates hay que aclararle a la gente, a los que no lo saben, hay que aclarar muchas cosas. Por ejemplo, cuando los ingleses hablan del derecho de la autodeterminación, hay una dosis de cinismo terrible, porque ellos en otros casos no han procedido de la misma forma. Por ejemplo, la isla Diego García, que está en el Océano Índico. ¿Sabe lo que hicieron en el año 66? Expulsaron, se llevaron la población a otro lado. Llevaron la población, la mandaron a Mauricio porque iba a ser independiente y la dejaron. ¿Qué hicieron con la isla? Se la arrendaron a los norteamericanos. ¿Para qué? Para poner una base militar desde donde salieron los aviones para atacar a Irak y a Afganistán. Eso no lo dicen los que hablan de la autodeterminación. Ah, no, es sagrada. ¿Por qué yo no escuché voces en contra de eso? Más aún, la Corte inglesa decidió que los habitantes de Diego García tenían que volver, podían regresar. Y no cumplió ni el gobierno británico ni tampoco los norteamericanos, que no los dejan regresar. Esa es la forma en que actúan los británicos y ahora tienen autoridad para venir a hablar de la autodeterminación de los Kelper, que realmente son ciudadanos británicos. Eso por un lado. Por otro lado, hay casos, por ejemplo, en Gibraltar. No es el caso argentino. Algunos citan Gibraltar. Gibraltar es distinto del caso argentino, porque en Gibraltar España le cede a Gran Bretaña, por el Tratado de Utrecht, le cede la soberanía, pero con la condición de que en caso de intervenga otro país, siempre España tiene mayores derechos. Las Naciones Unidas han determinado que ahí tampoco hay derecho de autodeterminación. O sea que hay un caso de las Islas Aland, donde la soberanía es de Finlandia, pero como la población, la mayoría de la población es sueca, hablan el sueco, siguen las costumbres suecas, pero conviven perfectamente. Acá, ¿cuál es el problema? En que las Malvinas vuelvan a ser parte del territorio nacional, puede ejercer la soberanía, y nosotros respetemos su modo de vida, sus intereses, su religión, sus costumbres, sus costumbres. Ellos no pueden resolver una disputa de soberanía entre dos países. Solo una pregunta para nada más que direccionar su postura. ¿Cómo se compatibiliza lo que usted está planteando ahora con la política que llevó adelante Guido Di Tella de seducción a los Kelpers? Muy bien. Es lo que hay que hacer. Como decían recién, las relaciones antes de la guerra con los malvinenses eran muy buenas. Llegamos a hacer intercambios de estudiantes, de becas, comunicaciones. Al punto tal eran tan buenas que hay otra cosa que se tiene que saber. 3 meses antes de la muerte de Perón, Inglaterra, el canciller inglés, el gobierno británico, le hizo una propuesta al entonces canciller Viñes de devolver las Islas Malvinas con un retroarriendo por tantos años. Exactamente. Eso fue en el año 74. Después Perón murió y eso no volvió a ocurrir. Después el vicecanciller británico Ridley volvió a hacer una propuesta en el año 81. Que tampoco fue aceptada por la Junta Militar. Es decir, si ellos lo cuidan tanto y tienen tantos derechos, ¿por qué ofrecen devolverla en ese momento? El error estuvo en parte nuestra de no aceptarlo, pero también revela que tenemos derecho y que en ese momento los ingleses no se preocupaban tanto por el derecho de autodeterminación. Pero la seducción, ¿dónde termina? Digamos, el final de la seducción, ¿dónde termina? No. A raíz, eso de la seducción, bueno, era tener buenas relaciones con los malvinenses, tratar de demostrarles que con Argentina
para que acepten integrarse a la República Argentina, para que acepten, para que vean que es un país donde hay democracia, donde se respetan los derechos humanos. Eso es lo que había que demostrarles. Ahora, ¿qué pasó? A raíz de eso se hicieron acuerdos convenios de cooperación con Gran Bretaña en materia de pesca, en materia de petróleo, que tuvieron su vigencia, se estaba avanzando, explorando en ese sentido, y bueno, cambio de gobierno y en el 2004, 2005 se dejaron sin efecto esos acuerdos. Es decir, no se continuó yo creo que no es incompatible el rechazo, la reclamación de la soberanía argentina, como la estamos haciendo en todos los organismos internacionales, regionales, en las Naciones Unidas, con la necesidad de establecer cooperación con Gran Bretaña y también con los malvinenses para la explotación de los recursos. Yo no había planteado acá, Iglesias viene con el tema del petróleo, yo no lo había planteado en ningún momento, pero las relaciones de cooperación pueden ayudar a resolver este conflicto por la vía pacífica, porque lo que hay que decir finalmente en todo esto es que no cabe duda que se trata de una situación colonial. Es un colonialismo anacrónico en este siglo XXI. ¿Cómo vamos a aceptar el colonialismo de una potencia que está a 14.000 millas de las Islas Malvinas? Es una aberración decir el colonialismo, yo lo escuché. Pero hace 10 minutos que está hablando y yo hablé 4. No, y bueno, porque no tenía más que decir. No tiene más que decir. Se resulta que ha escrito un libro sobre el tema, así que imagínese si tengo ya lo estuve hojeando, la verdad que no. Usted vuelve a hacer el mismo juego. Porque no es el juego, son los argumentos. Lo que pasa es que usted no tiene argumentos. Si usted habla solo, claro que no tengo argumentos. Sigue hablando solo. Una posición con los intelectuales de decir que se les quiere imponer una ciudadanía. ¿Quién les quiere imponer una ciudadanía? Sigue hablando si acá tenemos ciudadanos británicos viviendo en Argentina y con todos sus derechos. Yo solo quiero aportar el final. Sí, ya está. No, que quien demonizó a la década del 90 no fue la coalición cívica, fue el propio kirchnerismo. El Partido Justicialista. No, ¿sabe qué pasa? El propio Partido Justicialista. Acá, se parece poco, no, simplemente... Pero además, yo le pido una sola cosa. La demonización... Una sola cosa, me permite, doctor, fue vaya. ¿Me permite? Acá se demoniza al que quiso curar la gangrena que la produjo. Voy a poner orden, 1 minuto para cada uno. Yo simplemente quiero decir esto. El hecho... Todos los argumentos en contra del colonialismo inglés son muy buenos, yo estoy de acuerdo y los adhiero. Es más, nombró la guerra de Irak, me permito recordar cuál fue el rol que jugó la Argentina de Menem en la guerra de Irak. Yo marché en contra de la guerra de Irak, así que a mí no me vengan a correr. No, está equivocado, estoy hablando de esta guerra de Irak. Usted no hable que yo no lo dejaba hablar. De la guerra de la tormenta del desierto, hable solo. Está equivocado. Yo, de las alianzas del menemismo con Bush, padre e hijo, no tuve nada que ver. Y marché en contra de la guerra. Y los argumentos en contra del colonialismo inglés yo los comparto todos. Inglaterra no tiene ningún derecho sobre las Malvinas y Argentina tiene todo el derecho a reclamar el retiro de Inglaterra y de la base militar. De ahí a que nosotros le impongamos nada a una población para que viva en contra de sus derechos. Y no es un problema de intereses, ni es un problema de deseos. Acá hablan de políticas de Estado y un día dicen esto, de imponer esto, y al otro lado le dan ositos Winnie Pooh. A eso le llaman política de Estado. En mi opinión, lo primero que hay que hacer con los Kelper es respetarlos y abrir una mesa de diálogo donde escuchemos qué es lo que tienen que decir. Minuto. Estás respetando a los Kelper, pero no respeta los derechos de los argentinos, ¿no? Porque ellos hablan de que los Kelpers o los británicos que viven ilegalmente en Malvinas son sujetos de derecho. Y digo, los argentinos no somos sujetos de derecho. No tenemos derecho a ejercer la soberanía en todo el territorio nacional. Sí, se los ha quitado el partido al que usted pertenece. No tiene absolutamente nada que ver. Además, eso de las alianzas con Estados Unidos, de política internacional, creo que no hay que tomarlo tan a la ligera, ese argumento de barricada, de trinchera, callejero, tan banal. No es así la cosa. En las relaciones internacionales, quiero aclarar, porque usted está incurriendo en un error. Argentina, cuando participa en la guerra del Golfo, no fue a raíz de la guerra preventiva contra Irak, sino cuando Irak anexó a Kuwait. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Cuando yo digo, usaron la isla Diego García como base los norteamericanos para atacar a Afganistán y a Irak, fue precisamente en esta Segunda Guerra. Por eso yo creo que ese tipo de argumentos banalizan la cuestión, le bajan de nivel
y creo que lo que tenemos que hacer es honrar a nuestros héroes de Malvinas diciendo la verdad. Las Malvinas son argentinas, es una causa justa y merece ser defendida en todos los terrenos, pero menos con la violencia, porque precisamente una de las políticas de Estado que establecimos en la Constitución es recuperar las islas de acuerdo a los principios del derecho internacional. Y uno de esos principios es el derecho a defender la integridad territorial. Les agradezco a los dos muchísimo esta conversación, me parece este debate. El tema evidentemente sigue apasionando. En el próximo bloque, Jorge Fernández Díaz.